Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Y nuevamente feliz Navidad. Hoy hace un día que Jesús nació, que celebramos su nacimiento, y el día de hoy estamos celebrando un martirio. Qué cosas, ¿verdad? Ayer la iglesia celebraba el inicio de esta solemnidad y hoy tenemos a San Esteban, que es martirizado. ¿Qué nos dice esto el día de hoy a nosotros? ¿Qué nos enseña? Escuchemos entonces el Evangelio y veamos cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Nuestro Evangelio del día de hoy es tomado de Mateo, capítulo 10, versículo 17 al 22. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí nos podemos imaginar la realidad que estaba viviendo esta comunidad de Mateo. Y era necesario aclararles lo que era, pues sí, la consecuencia de seguir a Jesús en aquel tiempo. Y todavía en los tiempos modernos podemos ver en diferentes países donde el cristianismo, el catolicismo es minoría, podemos ver este sufrimiento, podemos ver estos ataques contra aquellos que siguen a Jesucristo. Pero el día de hoy, ¿cómo podemos combinar el nacimiento de Cristo con el martirio de San Esteban? Y lo más increíble es que Jesús, ya desde que estaba en la cuna, todo eso, o en aquel pesebre, todo eso daba ya una visión a futuro de lo que le iba a suceder a Jesús. Iba a entregarse por nosotros. Les estaba hablando en el Evangelio, lo que Él sufrió y lo que iban a sufrir ellos, o nosotros los que sigamos a Jesús. Pero primero tenemos que pensar que para poder servir a Jesús, a veces creemos, ¿verdad?, que tenemos que presentarnos ante Él arrepentidos, arrodillarnos. Y a veces a mucha gente le da trabajo arrodillarse para empezar ese servicio y esa entrega a Jesús. Pues déjame decirte que Jesús en todo nos da ejemplo, hasta en la forma de acercarnos. Cuando Dios se encarnó en ese pequeño niño, es ese Dios que podría decirlo, se hinca ante ti, se hinca ante mí. Nos da una muestra de humildad. Si Él lo hace con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo con Él? Y es ahí donde te digo que Jesús nos da ejemplo en absolutamente todo. Por eso, si nos animamos a seguirlo, y nos animamos a seguirlo de corazón y de acuerdo a su palabra, a su evangelio,
Va a haber veces que se le va a sufrir, se le va a batallar, pero Él siempre nos dará su sabiduría, Él siempre nos amparará, Él nunca nos dejará. Es aquí donde vivimos esa humildad de Dios, esa gracia de Dios, que no se cansa de manifestarse en nuestras vidas y que día con día está ahí presente. Nos enseña la humildad, aquello que necesitamos tanto en nuestras vidas por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. San Esteban se dio cuenta de eso. Él sabía que aquel hombre, aquel Dios, daba tanta reverencia y tanto amor al ser humano que tenía que darlo todo por aquel que lo dio todo por nosotros. A veces es difícil poder vivir ese mensaje de Jesús porque somos humanos, porque somos débiles, porque somos variables. Nuestro estado, nuestra forma de pensar, nuestro estado de ánimo varía muy fácil. Pero por eso usamos toda la sabiduría del mundo, lo bueno del mundo y la sabiduría de Dios para poder encontrar el sentido de cómo podemos dar reverencia a aquel que nos dio la vida, a aquel que dio la vida por nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos hacerlo ahora? Muchas veces no va a ser como este santo, este mártir, que nos apedreen o que nos quiten, sino que a veces el enseñarnos a dar a los demás, el ver el sentido del servicio hacia los demás, porque en el servir a los demás es cuando encontramos el sentido de la vida. Y después es algo recíproco. Es ver también que Dios nos lo entrega todo. Yo creo que a veces es difícil en nuestras vidas poderlo ver, poderlo sentir. Pero cuando poco a poco nos convencemos de ese amor y de esa reverencia y respeto de Dios hacia el ser humano, nos daremos cuenta que nosotros debemos hacer lo mismo con Dios y con los demás. Así es como damos la vida. Así es como aprendemos de esa humildad, de ese ejemplo que Jesús nos da. Es Navidad, hermanos. Sigamos disfrutando esta Navidad y hoy Dios te reta a eso, a vivir y a preguntarte cómo respondes tú ante aquella reverencia que Dios nos ha hecho, con lo cual nos ha dignificado y nos da la paz y nos da la seguridad y nos da la sabiduría que necesitamos. Trabajemos fuerte, porque Dios, Emmanuel, está con nosotros. Amén.